Verdaderamente un placer estar de nuevo acá con ustedes. Creo que esta es mi, no sé si segunda o tercera conferencia acá en este seminario, que me ha exigido mucho, me ha exigido preparar estas cosas muy bien. Sí, nos ponen a trabajar muy fuerte. Miren, quiero aprovechar a la vez anterior que estuve, hablé de los inicios de lo que queríamos hacer con la creación de este centro. Ya el centro es un centro que ha avanzado mucho en muy poco tiempo. Hemos tenido mucho apoyo de la universidad, es verdad, hemos tenido nuevas plazas de jóvenes investigadores de CONACYT, de repatriados. Conformamos en este momento un equipo de 15 investigadores y 22 estudiantes de doctorado en diferentes temas relacionados con fisiología de la actividad del cerebro, del corazón. Estamos trabajando en este proyecto de epidemiología que van a ver, es un proyecto muy serio en colaboración con muchas instituciones importantes dentro y fuera de México, y estamos trabajando en problemas que tienen que ver con multiescala, que es un proyecto que el doctor Ismael Herrera ha impulsado muy fuertemente. No estamos metidos, somos nosotros un pedacito del proyecto, pero también estamos haciendo cosas muy interesantes ahí, y también en el área de capacitación. Yo creo que ahí es un trabajo muy importante que estamos haciendo en el centro. Recientemente tuve el honor de ser designado por la SEP Federal como coordinador de un programa para definir los marcos de referencia de ingreso a la educación superior en México para estudiantes de bachillerato, o sea, de enseñanza media superior, en el área de pensamiento lógico-matemático. Es decir, qué debe saber un estudiante en cuanto a pensamiento lógico-matemático, qué preparación debe tener para ingresar a una institución de educación superior en México. Y alrededor de esto surgió la necesidad de decir que, bueno, podemos hacer la carta a los Reyes Magos que queramos, pidiendo que sean estudiantes como los que entran al MIT y a Oxford y eso, pero ¿quién los prepara para eso? Es el problema fundamental, y ya la CEP está de acuerdo que ese es el problema fundamental, y entonces estamos trabajando en un programa muy grande dentro del centro que se llama PIFMA, Programa Integral de Formación de Maestros de nivel básico y medio superior, y de nivel superior en el área tecnológica. Entonces, esto creo que es una de las, como trabajo socialmente útil, creo que es una de las mejores cosas que estamos haciendo, aunque esto está muy interesante también, van a ver. Bien, entonces, dicen que con esto puedo, perfecto. Miren, hay una serie de laminitas aquí. Estas laminitas le pedí que me las hiciera, yo le arreglé ahí las cosas, pero fundamentalmente los biólogos con que estamos trabajando. En este momento ahí tengo 2 postdoc de ecología y entomología trabajando en este proyecto. Entonces yo le pedí que hiciera una serie de láminas aquí relacionadas con la motivación de por qué esto es importante. Fíjense, estos 3/4 partes de las enfermedades infecciosas emergentes y la mayoría de las pandemias son zoonóticas, o sea, son transmisibles entre animales y humanos, y el estudio requiere conocer el comportamiento de ambas poblaciones y la interacción entre ellos. Ese es el problema fundamental aquí en estos modelos. O sea, no se trata solamente de modelos de dinámica poblacional por los mosquitos y modelos SIR para los individuos infectados, porque aquí no se trata de infecciones que se transmiten por contagio, sino se transmiten a través de un vector, y eso trae consecuencias importantes para la modelación. El gran problema es el control de estas enfermedades, de eso es lo que vamos a hablar al final, y los vectores principales de este tipo de enfermedades zoonóticas son los artrópodos, en particular los mosquitos de esta familia que se llama, a ver, ¿dónde está aquí? De esta familia que se llama Cuclicidae, Diptera, entre los que están los transmisores de la fiebre amarilla, la encefalitis equina venezolana, el dengue, el chikungunya, el zika y el mayaro. Estas 4 son enfermedades que ahorita están presentes en México, en todo el territorio mexicano. Entonces, en particular de estos mosquitos,
hay 20 géneros y más de 3.500 especies, de las cuales en México hay alrededor de 250, y de esas 250 hay dos fundamentales, que son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que son los más malos de la película. Y son los que transmiten todo esto: dengue, chikungunya, zika, mayaro. Entonces, uno de los problemas fundamentales, bueno, aquí hay otra familia importante que son los Anophelinae, que son los entre los que transmiten el dengue, chikungunya, zika, mayaro, y los que transmiten la malaria, que son los anófeles, estos son fundamentalmente hematófagos, o sea, se alimentan de sangre toman sangre para la maduración de sus huevecillos, y de ahí el contacto con los humanos. Entonces, estos son los dos fundamentales que estudiamos, y estudiamos toda una serie de propiedades de ellos para hacer los modelos. Y hay otra cosa todavía que empeora el panorama, que estos dos, Aedes aegypti y Aedes albopictus, hay que estudiar cuáles son sus costumbres de su hábitat, cómo interactúan con los humanos, y una serie de parámetros que muchos de ellos se obtienen de la literatura, otro hay que obtenerlos de datos, no directos, sino datos indirectos, y resolver problemas inversos de identificación de parámetros para poder tener estos datos. Y además hay un problema que se agrava aquí mucho, que por ejemplo en el caso del dengue, no se sabe en el caso de chikungunya, zika y mayaro, pero en el caso del dengue existen ya reconocidos 5 serotipos del virus de dengue, que actúan en muchas partes del país. Hay un solo serotipo que está identificado, hay partes donde hay más de un serotipo, y el gran riesgo de que haya más de un serotipo, de eso no voy a hablar en esta plática, es que cuando hay más de un serotipo, la población corre riesgo no de dengue clásico, de fiebre de dengue, sino además de dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico está presente cuando hay más de un serotipo en el ambiente. Entonces, el dengue es una infección viral que puede producir la fiebre clásica o causar síntomas hemorrágicos. Aquí está un poco descrito, después les dejo el chikungunya es una enfermedad que fue descrita por primera vez en Tanzania en el 52 y se caracteriza por un inicio repentino de fiebre, con frecuencia acompañada de dolor de las articulaciones. Y el Zika es muy importante, tiene una serie no voy a entrar en los detalles, una serie de síntomas, pero lo más importante es que se ha relacionado con casos de microcefalia y trastornos neurológicos en recién nacidos de madres afectadas. Y estos son enfermedades en México relativamente novedosas, nuevas, y de las que se conoce muy poco. Por ejemplo, aunque el mismo mosquito transmite todos estos virus, no se sabe qué relación hay entre un tipo de virus y otro, y si un mismo mosquito puede ser portador de virus, por ejemplo, de dengue y de chikungunya, o de chikungunya y de zika, y si puede infectar a unas personas de dengue y a otras personas de otra cosa, o si los infecta a una persona de todo a la vez, y es el sistema inmunológico el que decide con cuál se queda, o si los contrarresta a todos, ese tipo de cosas. Quedan muchísimas cosas por estudiar en esto, en las que están trabajando muchos especialistas, y en particular están trabajando en las vacunas para todas estas cosas. Y la vacuna de dengue, por ejemplo, que de tanto se habla, tiene un riesgo enorme, porque el problema es que donde hay más de un serotipo, si uno es picado por un mosquito que tiene un serotipo, si durante el tiempo que está madurando la enfermedad lo pica otro mosquito con otro serotipo, no pasa nada. Pero si después que se recupera lo pica un mosquito que tiene otro serotipo, entonces corre riesgo de dengue hemorrágico, lo cual quiere decir que si yo lo vacuno a usted porque tuvo dengue provocado por un serotipo y con eso le previne que tuviera el dengue relacionado con ese, y lo pica un mosquito con otro serotipo, corre usted riesgo de tener dengue hemorrágico. Y ese es el gran peligro de la vacuna del dengue. Y todavía nadie le ha atinado a hacer una vacuna para los 5 serotipos simultáneamente que existen actualmente. Ese es el gran problema. Bien, estos son casos, de los casos que se tienen confirmados. En México han habido 32.616 casos registrados recientemente de fiebre de dengue. Veracruz, en particular, ocupa el 8º lugar en el mundo en número de casos con una tasa de incidencia
de 34.3 por cada 100.000 habitantes, y se han registrado varios miles de casos ya de chikungunya, al menos en 15 estados de la República Mexicana. ¿Qué es lo que se hace? Quiero partir de aquí para que vean qué hacemos nosotros. Lo que se hace actualmente es, en primer lugar, encuestas casa por casa para obtener información sobre presencia de la Aedes y de individuos afectados, y además se toman muestras, pero las muestras dicen realmente muy poco. Las muestras son para definir una serie de índices con los que trabaja la Secretaría de Salud y el Departamento de Epidemiología, que son estos índices que aparecen aquí: el índice de casa, el índice de contenedor, el índice de Bretó. Estos índices pretenden dar una medida del riesgo de transmisión y de vulnerabilidad a la que está sujeta la población, pero el problema fundamental es que no dan ninguna información sobre la densidad real de presencia del mosquito que hay en las regiones donde estudian. O sea, por ejemplo, no voy a entrar en los detalles, aquí hay una serie de detalles con respecto a estos índices posteriormente, no me voy a meter en eso. Este señor Sergio Ibáñez Bernal es, yo creo que el mejor entomólogo que cuenta México, del Instituto de Ecología de Oaxaca, colabora con nosotros en este proyecto. Es una persona de las que ha participado en la definición de muchos de estos índices y la corrección de muchos de estos índices para el territorio mexicano, y son los que han sido aprobados por la Secretaría de Salud, son los que se usan. O sea, es una persona muy identificada con este tipo de problemas. La cosa es que, por ejemplo, en estos índices dicen, a ver, llego a una casa, veo un recipiente, el primero que me encuentro una pupa de Aedes, y digo, ya, esta casa le pongo una comita. Lo mismo si hay una o si hay 700.000 no importa. Entonces la densidad no importa, la cantidad no importa, lo que importa es que haya, es presencia o ausencia, es nada más que eso. Y lo que mide el índice es eso, de cuántas casas fui y en cuántas casas hay al menos una pupita de Aedes aegypti en algún recipiente. Puede ser que de casualidad haya caído en un recipientito, eso no significa nada, pero ellos la censan. Entonces, verdaderamente estos índices no dicen absolutamente nada. Son medidas muy preventivas, dicen, bueno, si encontré en 10 casas, entonces hay tablas, por ejemplo, que dicen aquí, si el índice de casas positivas es menor que 1, eso es óptimo. Si el índice de recipientes positivos es menor que 0.5, es óptimo. Si el índice de Bretó está entre 1 y 4.9, ¿quién determinó eso? ¿Quién sabe? Por ejemplo, hay alarmas si hay de 5 a 9.9 el índice de casas positivas, quiere decir donde encontraron algo, una solita, es de 5.9 sobre 100 casas. Ya hay alarma y hay emergencia si hay 10 o más casas que tienen y entonces en base a eso se toman las medidas. Bien, uno de los problemas principales es que los estudios se realizan de muchas maneras diferentes, con resultados difíciles de comparar o de replicar en diferentes localidades, y además dependen mucho del que va a tomar las muestras, cómo toma las muestras, qué cantidad de muestras toma, depende de todo, vaya. O sea que estos índices verdaderamente no dicen mucho. Una de las primeras cosas importantes que se ha hecho, este señor Bernal con otras personas han introducido un índice que le llaman el índice Maya, que es un índice que ya tiene en cuenta un poquito más, porque tiene en cuenta una clasificación de los criaderos. Tiene en cuenta una clasificación de los criaderos que nosotros consideramos, es una clasificación muy grande, pero de ella nosotros tomamos estos tres, criaderos controlables, desechables y no controlables. O sea, el mosquito se desarrolla en criaderos que generalmente están en su mayoría dentro de las casas. Bien, su mayoría dentro de las casas, de agua que la gente acumula, y empiezan a aparecer una serie de problemas muy interesantes, porque, por ejemplo, en un lugar donde la gente tiene agua entubada, pero no siempre la tiene, le falta agua, y este tipo de cosas las metemos en los modelos. Le falta el agua, entonces, por si acaso, acumula agua. Eso es lo peor, porque cuando alguien
no tiene agua entubada y tiene agua y conserva el agua en recipientes, la consume. Y no da tiempo, porque en una semana es que se desarrolla ¿cómo se llama?, la larva y la pupa, y sale el mosquito, entonces no le da tiempo a que el mosquito salga. ¿Está claro? Entonces, realmente los problemas ocurren en las regiones donde hay parcialmente agua entubada y la gente tiene necesidad de, por si acaso, por si se va el agua, como en La Habana, por ejemplo, tiene necesidad de almacenar el agua. ¿Está bien? Entonces, se llaman controlables aquellos que el humano que las usa en su uso diario y las puede tapar, las puede tirar, una cubeta, una cosa así. Desechables, todo lo que la gente tira por ahí, y ese es un gran problema con los desechables. Y no controlables aquellos en donde la gente acumula agua, pero que no pueden ser vaciados fácilmente. Por ejemplo, una alberca, un tinaco grande, eso es no controlable. O sea, las personas no lo pueden controlar. No es fácil tapar un depósito grande de agua. Hay gente que lo hace en ciertas casas cuando el poder adquisitivo es muy grande, pero si no, no. Cosas así. Bien. Entonces, aquí tiene que ver con lo que les comentaba antes de la forma en que las mediciones dependen de atributos apropiados del calador, del que hace las mediciones, no voy a meterme en eso. Y del índice Maya, que es un índice que mide un poco más riesgo, el riesgo de que aparezca el mosquito y por lo tanto haya riesgo de transmisión de la enfermedad en caso de que haya virus. Pues puede haber mosquito y si no hay virus, no pasa nada, nada más que la incomodidad de la picada del mosquito. Bien. Entonces, aquí está la descripción de los índices, no me voy a meter en estos detalles, pero la idea general es esa que les decía anteriormente, que los índices realmente no dicen prácticamente nada. Aquí están las limitaciones, ya mucho más. Otra cosa importante de esto es que no hay identificación taxonómica previa. Cuando ven que hay una larvita ahí, la larvita puede ser de quién sabe quién, un mosquito que no tenga nada que ver, no tenga culpa ninguna en el caso, y lo identifican como una larva de la que están buscando, de Aedes. Entonces, mejor el mosquito no pinta nada ahí, pero ya lo censaron, ¿está claro? Entonces no hay identificación taxonómica. Entonces la situación es realmente muy seria. Y aprovecho aquí para decir algo, comentar algo que no está en la exposición, porque todavía este es un trabajo que está en proceso. El primer problema que dijimos que íbamos a hacer es estudiar lo que se llama la capacidad de carga de un criadero. Y entonces utilizamos la clasificación de los criaderos. Entonces, los criaderos controlables son los que las personas tienen en las casas, lo ocupan para almacenar agua, y esos son de cierto tipo, ya está registrado en México de qué tipo son. Son cierto tipo de cubetas, cierto tipo de recipientes con dimensiones más o menos conocidas en los que la gente almacena agua. Si uno se va a otro lugar, por ejemplo como Ecuador, la gente no almacena agua en cubetas, la gente almacena agua en tambos grandes. En el campo la gente almacena agua en tambos, no en cubetitas. En México la gente prefiere almacenar agua en cubetas porque las trae cargando de algún lado y las pone ahí. ¿Está bien? Entonces, eso es una cosa muy importante porque lo que estamos haciendo es, primero haciendo un estudio de la capacidad de carga, que quiere decir cuánto es lo máximo que puede tener de larvas y pupas. De hecho, el proceso es, hay huevecillos, de los huevecillos pasan a larvas de primer estadio, después de segundo, después de tercero, después de cuarto, después a pupas y de ahí pasan a mosquitos en estado adulto. Y entonces todo ese proceso hay que describirlo, toda la dinámica de ese proceso. Y además hay diferentes formas en que los mosquitos ovipositan sus huevecillos, las mosquitas ovipositan sus huevecillos, generalmente en la pared de los recipientes, y hay diferentes estrategias que utilizan los huevecillos para eclosionar, y todo eso hay que modelarlo. O sea, se miden, ahí ya tenemos datos de las tasas de transición, el tiempo de vida, la tasa de mortalidad de un huevecillo, la tasa de eclosión de un huevecillo, pero hay diferentes, hay que modelar cosas como esta. Tengo una cubeta a la intemperie,
los mosquitos ponen los huevecillos en el borde de la cubeta, llueve, sube el nivel del agua y cuando empieza a tocar a los huevecillos empiezan a eclosionar. Y empiezan a generarse larvitas de primera generación, así de segunda, tercera y cuarta, y hay que ver cómo eso hace que empiece a evolucionar la población de mosquitos, cómo los mosquitos empiezan a interactuar con humanos infectados, porque hay que suponer aquí, este es el problema del huevo y la gallina, alguien tiene que poner uno de los dos. Y entonces la cosa importante es decir, bueno, ahora llegaron tantas personas infectadas a esta población, donde hay cierta cantidad de criaderos, donde puedo cuantificar qué población de mosquitos puede haber, y esos mosquitos van a empezar a picar aleatoriamente a las personas y con esa aleatoriedad van a picar a los que están infectados. Y cuando piquen a esos, después de picar a esos ya se infectaron, empiezan a picar a otros y se empieza a transmitir la enfermedad. Y ahí es donde viene la cosa. Y después, cuando se empieza a transmitir la enfermedad, hay un tiempo de incubación del virus en el humano, que eso hay que tenerlo en cuenta también, y ese tiempo de incubación del virus, después de ese tiempo viene un tiempo donde ya el humano padece la enfermedad. Y es cuando si es picado, entonces puede transmitir ya el animalito que lo picó, ya puede transmitir el virus a otra persona. Eso es un proceso, una dinámica de interacción muy compleja. Y que hay que saber cómo simplificarla para poder modelar esto, porque si no es una locura, no es posible. Y una de las cosas que estamos haciendo aquí es estudiando ahora a nivel de criadero cuál es su capacidad máxima, con la hipótesis de que el crecimiento de estas poblaciones es logístico y que no puede haber ahí toda la cantidad que yo quiera, si no va a llegar a un estado asintótico, y hay que determinar ese estado asintótico. Pero para determinar ese estado asintótico uno tiene que generar el experimento, y el experimento uno lo genera metiendo huevecillos ahí, no yendo al campo a buscar en las cubetas, sino en laboratorio, en condiciones de laboratorio, con temperatura óptima, humedad óptima, todo eso, tiene que ir poniendo huevecillos, y entonces es como si una tasa de oviposición constante, y voy a ver cuándo eso tiende a un equilibrio, o sea, cuando empiecen a salir mosquitos y veo que lo que queda ahí siempre es una cantidad más o menos constante de larvas y pupas. Bien, y esa cantidad hay que determinarla con métodos de procesamiento de datos y después utilizarla para resolver problemas inversos de cómo identificar la capacidad de carga, que no es igual a eso, porque la capacidad de carga es algo intrínseco del recipiente, y aquí yo estoy forzando la dinámica porque le estoy metiendo huevecillos adentro. Ese es un trabajo que estamos haciendo. Y el otro trabajo muy importante es después cómo se extiende eso a nivel regional, porque a nivel de una cubetita, de un tanque, de un cacharrito chiquitito que esté tirado por ahí, todo esto lo estamos haciendo, bien, pero después cómo yo en una región determinada digo cuál es la capacidad de carga estimada de esta región, del pueblo tal. Tengo que tener en cuenta la densidad de vivienda, la densidad poblacional, la actividad que realizan las personas que viven ahí, si hay animales, si se dedican a lo agrícola, para qué usan el agua, qué necesidades de agua tienen, si tienen realmente posibilidad de almacenar toda el agua que necesitan o no, todo ese análisis. Y hay una serie de variables socioeconómicas de la que va a depender la capacidad de carga a nivel regional, conociendo la capacidad de carga a nivel de criadero, que es lo que estamos haciendo ahora. Bien, entonces, bien, todos estos, los modelos tienen, van a ver que hay modelos para los mosquitos, modelos para los humanos. Los modelos para mosquitos tienen dos tipos de variables importantes, que son las variables entomológicas, tasas de transición de un estadio del mosquito a otro, etcétera, tasas de supervivencia, tasas de mortalidad, ese tipo de cosas. Y además hay otro parámetro que ya no tiene que ver con los mosquitos, que es la capacidad de carga, que depende de condiciones ambientales, geográficas, socioeconómicas, depende de muchas cosas de ese tipo. Bien, y en los humanos, pues también hay tasas de transición de individuos sensibles infectados a recuperados, todo ese tipo de cosas. Hay parámetros que tienen que ver con los delay, los retrasos que hay debido a los tiempos de incubación de la enfermedad, todo ese.
Y todos esos parámetros prácticamente ya los tenemos, excepto un modelo para estudiar la capacidad de carga en una región determinada y poder aplicar todo esto en una región determinada. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el sistema que se usa para los humanos es un sistema de este tipo, un sistema SIR, individuos sensibles, que son los que están expuestos a las picadas, los que ya están infectados y los que se recuperan de la enfermedad. Y los que se recuperan ya no vuelven a ser infectados de nuevo porque estamos hablando de dengue clásico. Si habláramos de dengue hemorrágico porque estuviéramos en presencia de más de un serotipo del virus, entonces de aquí de nuevo pasarían arriba y se forman otro tipo de modelos completamente diferentes. ¿Bien? Porque además en ese caso hay mortalidad, que aquí no la hay. Aquí no hay mortalidad producida por la enfermedad, la gente padece esto 2 semanas, le dolió la cabeza, está mal, todo eso, no va al trabajo, eso es una de las implicaciones importantes, pero no se muere de dengue clásico, pero de dengue hemorrágico sí. ¿Está bien? Y hay tasas de mortalidad por dengue hemorrágico. Entonces, aquí hay términos muy interesantes, por ejemplo, esto es una función sigmoide, que denota, esto está denotando la cantidad de individuos sensibles que pasan a ser infectados, y eso depende ¿de qué? De la población de mosquitos infectados. ¿Está bien? Y esto quiere decir, esto que aparece aquí, esto es la cantidad relativa de mosquitos infectados con respecto a la población total de mosquitos que picaron a los individuos un instante de tiempo tau sub 1 anterior, o sea, unos días antes, precisamente para que en ese momento, en el instante T, ya estén infectados y puedan considerarse infectados, porque mientras tanto no están infectados, están incubando el virus. ¿Bien? Y entonces, esto es un término sigmoide porque obviamente cuando la cantidad de mosquitos es muy grande, este término tiende a crecer, va a ser grande, se va a acercar a 1, que quiere decir que se están infectando mucha gente porque hay muchos mosquitos infectados. Si la cantidad de mosquitos infectados es muy pequeña, esto va a estar cerca de 0 y entonces la cantidad de individuos sensibles que pasen infectados es menor. O sea, no es una constante, no es algo que es proporcional a la cantidad de total de individuos sensibles las que pasan infectados, sino este factor que introduce una no linealidad importante en estos modelos es lo que hace falta. Bien, y se supone en estas cosas que el total, la población total no varía, o sea, no hay movilidad de la población. Y entonces S más I más R se mantiene constante igual a N, eso tiene implicaciones importantes porque eso implica que la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad de los individuos es la misma. R son recuperados, individuos recuperados, los que ya pasaron el periodo de... Sensibles quiere decir es la población que está disponible para ser infectada. ¿Está bien? Entonces, y para... por eso, está suponiendo aquí que la población... Después voy a ver el caso con movilidad, cuando la gente empieza a moverse de un lado a otro, que es lo que pasa, que se complica muchísimo. A ver. Porque estos son los que se mueren, esto no los vas a cancelar. Esta es la tasa de mortalidad. Sí, esos son los que se salen. Esos se salen, esa es tasa de mortalidad. Ese no se te cancela. Son entonces los que pasan la enfermedad y quedan vivos. Exactamente, los que pasan la enfermedad y quedan, no que pasan y que quedan vivos, sino que pasan la enfermedad. Aquí nadie se muere de esto. Bueno, para morirse de esto hay que estar muy mal, ¿no? Pero esto no es dengue hemorrágico, es dengue clásico. Tenemos ya también, pero la exposición sería demasiado larga, esta tiene 68 páginas, habría que meter un chorro de cosas para hablar de dengue hemorrágico, para hablar de los problemas inversos de identificación de capacidad de carga, todo eso lo tenemos. Entonces, y los modelos para mosquitos son más complicados todavía, porque para los mosquitos hay modelos generales donde se estudian lo que pasa con cómo los huevecillos pasan a larvas de primer estadio, de segundo, de tercero, de cuarto, a pupas. Son modelos enormes donde las pupas al final pueden estar infectadas o no, ¿no? Porque hay una cosa, en estos modelos hemos metido información reciente que se tiene entomológica. Por ejemplo, antes se suponía que una madre infectada, una madre que estaba ponía sus huevecillos y los huevecillos no tenían problema. Los huevecillos estaban sanos.
Ahora se sabe, hay una cosa que se llama transmisión transovárica, o sea, sí, exactamente, transmisión transovárica, que es que a través de los huevecillos se transmite el virus. O sea, como un 50% de los huevecillos que oposita la madre ya están infectados, entonces salen y ya no tienen que buscar a alguien que esté infectado para infectarse y seguir infectando, ya directamente están infectando. Y eso trae una complicación grande para el modelo. ¿Vale? Entonces aquí están, miren, mosquitos sensibles, que son los que todavía no son infectados porque no se han encontrado con un individuo infectado, mosquitos infectados, pupas sensibles y pupas infectadas. De hecho, aquí le llamamos P, pero P representa realmente no solo pupas, sino representa todos los estadios inmaduros, que así se llama, que son todos los que están en estado acuático. ¿Bien? Entonces aquí también hay un modelo, esto tiene que ver con la tasa de transición de mosquitos sensibles infectados. ¿Cuándo se infecta un mosquito? Cuando pica a un individuo infectado. Por esto, estos son funciones sigmoides que dependen también del total de individuos infectados, del total relativo en la población de I sobre N. ¿Eh? Y además los mosquitos también tienen un tiempo de incubación, y este es el tau 2, y así se construye el modelo completo. No quiero hacer énfasis en esto, si a alguien le interesa, después le explico con detalle, si no, no acabo nunca. Bien, aquí están todos los parámetros que aparecen ahí, qué cosas son cada una de estas cosas. Por ejemplo, este parámetro épsilon que aparece aquí es tasa de mortalidad de mosquitos. Bien, tanto la tasa de mortalidad de los mosquitos no depende de que no estén infectados o estén infectados, es la misma, y así sucesivamente. Bien, entonces realmente uno tiene un sistema de 6 ecuaciones, porque aquí eliminó los R, porque S más I más R es constante, y entonces tiene el sistemita que es el sistemita que estudiamos. Fíjense, esto es un sistema de ecuaciones ordinarias que corresponde a un nodo donde hay una población que se está infectando. El mosquito es una población. Aquí no se mete la parte relacionada con la dinámica espacial, porque los mosquitos tienen una dinámica espacial muy corta, de muy corto alcance. Un mosquito se mueve en 30 metros a la... O sea, no tiene sentido hablar de difusión, de que el mosquito está transmitiendo la epidemia por difusión. No, aquí eso no lo hay. Aquí hay un tipo de difusión un poco rara, porque, por ejemplo, si yo estoy infectado en Puebla, viajo aquí no estoy infectado, pero bueno, si estoy infectado en Puebla y vengo aquí a ver al doctor, y aquí no hay el virus, pero hay mosquitos, el mosquito me pica a mí, después lo pica, y ya le transmití la enfermedad de forma indirecta. No es una difusión exactamente, es otro tipo de proceso. Y eso hay que tenerlo en cuenta para los modelos de movilidad, ¿sabes? Que son muy complejos. Entonces, estos modelos se simplifican porque uno puede, si uno suma aquí, por ejemplo, MS más MI tiene el total de la población de mosquitos, y para el total de la población de mosquitos, y aquí PS y PI, o sea, los sensibles y los infectados, lo suma también, y tiene un modelo de este tipo, que parece un modelo muy simple. Parece un modelo tipo Lotka-Volterra, donde hay competencia entre dos especies, pero no es así. No es un modelo muy diferente de Lotka-Volterra. Ricardo conoce muy bien eso y se dará cuenta de que este es un modelo exactamente es completamente de otro tipo. Tiene propiedades dinámicas, propiedades de espacio de fase muy diferentes a este tipo de modelos. Y aquí, bueno, esto es una función antisigmoide, Esta función antisigmoide tiene que ver con la cantidad de, fíjense, aquí hay una cosa interesante. Esto es, por ejemplo, aquí en estos parámetros se cierran muchos parámetros para poder hacer un modelo simple. Por ejemplo, una mosquita ovoposita una cantidad phi de huevecillos, ¿no? Eso es, y por día. De esa cantidad phi de huevecillos hay primero, hay una cantidad MT de mosquitos adultos. Cada mosquito adulto por día, la unidad de tiempo aquí es el día, ovoposita una cantidad phi de huevecillos. Esa cantidad de phi de huevecillos va en el día transformándose en animalitos de primera generación, de segunda generación, de primer estadio, de segundo estadio, tercer estadio, cuarto estadio. Todo eso está metido en la giesta hasta que llegan a pupas. ¿Bien?
Y entonces, además, no recuerdo ahora, en estos dos parámetros está metido todo eso, y esto en total da la cantidad total de pupas que se forman por esos huevecillos, pero atención, el problema es que además tiene que haber un término antisigmoide que dice que si ya hay muchas pupas ahí, con respecto a la capacidad de carga de la mosquita, no pone huevitos ahí. Entonces, cuando P es muy grande, este término se acerca a 0. Aquí es al revés. Cuando P sobre C se acerca a 1, esto se acerca a 0 y por eso este término se reduce. O sea, si ya están muy ocupados los criaderos, la mosquita se va. Ya no puso ahí. Entonces, cuando están poco ocupados es cuando pone. Y eso es precisamente, ese término es un término logístico, que es lo que hace que haya una capacidad máxima de carga en los criaderos. ¿Está claro? Entonces, bien. Entonces, una vez obtenidos M y P, se pueden calcular los MI y PI como en función de S, de MS, ¿no ves? Yo puedo expresar MI y PI en función de MS, o al revés, el MS en función de M y MI, y entonces sustituyo en el modelo, en la parte que tiene que ver con los humanos, y nada más que me queda un modelo para los individuos sensibles, los infectados, MI y PI, un modelo de 4 ecuaciones. O sea, que esto se desacopla en un modelo de 2 ecuaciones y un modelo de 4 ecuaciones. Y lo importante aquí, para el control, eso es una cosa muy importante, ¿cómo usted controla la población? Dicen, ciérrense en su casa, dedíquense a matar mosquitos y no salgan a la calle. Lo más que le puede decir es, use manga larga para que lo piquen menos, use repelente para los mosquitos, esa cosa que la gente no hace, ¿no? Ustedes todas las mañanas salen con repelente y le ponen todos los días, que apesta cantidad. Entonces, es muy difícil. Unas cosas que se meten aquí un poco son las campañas educativas para la población. Entonces, y se resuelven problemas de control óptimo con respecto a las campañas estas educativas. Pero lo único realmente, en el caso del dengue, lo único que funciona es el control en la población de mosquitos. O sea, que el modelo realmente que hay que estudiar desde el punto de vista del control es este. O sea, aquí lo que se trata es de matar mosquitos. ¿Sabes? No tiene que ver con que usted prevenga, y no hay vacunas. Entonces, que sería lo que pondríamos como control en la población de los humanos, pero no las hay. Entonces, todo lo de control es aquí. Entonces, la idea es, uno estudia este modelo, pero lo estudia de una manera, vamos a ver ahora lo que se hace con este modelito. Plantea los problemas de control con este modelo, y el resultado del control, cuando uno aplica el control óptimo, va a obtener una población M en T controlada y una P en T controlada. Y esa M en T controlada y esa P en T controlada, entonces uno lo mete en el modelo ya el modelo de 4 ecuaciones. Y ya uno ve ahora con ese M, ¿dónde está el M aquí? Este M, ¿bien? Aquí está el M. Ahora uno ve cómo evoluciona la población completa. Cuando uno pone condiciones, por ejemplo, de que llegaron al lugar donde vivimos una cantidad I sub 0 de individuos infectados. ¿Y qué pasa si estoy tomando medidas de control? ¿Pueden esos individuos infectar a la población? ¿Puede haber un brote de infección o no? Ese es el problema que se plantea. Fíjense, y entonces viene una parte aquí, me la voy a saltar muy rápido, que es matemática, del análisis cualitativo de ese modelo para los mosquitos. Uno dice, bueno, ese modelo, aunque está definido para todos posibles valores de M y P, no tiene sentido para valores negativos, entonces uno nada más que estudia lo que llama la región de sentido biológico, que es que M sea mayor o igual que 0, y P también sea mayor o igual que 0 y menor que C, que es la capacidad de carga de los criaderos. Y entonces uno determina el número reproductivo, el número de descendencia básico, que es y ahí empieza lo primero. Mucha gente que hace modelos matemáticos en entomología se dedica a calcular este numerito. Pero resulta que ese numerito es un parámetro que define la estabilidad de la solución trivial de este modelo. O sea, la solución M igual a 0, P igual a 0. O sea, cuando dicen si R0, si el RMS es menor que 1, ese RM biológicamente significa, ese número reproductivo quiere decir la cantidad de descendencia que en una generación puede tener una mosquita.
¿cuántos otros mosquitos puede dar lugar él, esa mosquita, en una en la primera generación? No, por toda la vida, porque después esos mosquitos siguen reproduciéndose. ¿Cuántos puede dar en primera generación? Eso es lo que mide ese mosquito. Y eso dice que si ese número es menor que 1, no hay problema, no se propaga la enfermedad. Si es mayor que 1, se propaga. Cuando aquí hubo en México el peligro de la H1N1, la Academia Mexicana de Ciencias convocó a una serie de expertos internacionales, vinieron de Italia, Estados Unidos, Inglaterra, y todos hablaban del R0 para el mosquito que transmitía el H1N1. Unos decían es 2.5, el otro 1.8, hay gente que dijo 10, no sé cuánto, y decían, una locura esto, todo México se va a contagiar. Entonces, todo el mundo se centra en eso, pero realmente ese no es un indicador, porque ese R0 se calcula cuando los valores de los parámetros entomológicos son constantes. Depende de los parámetros entomológicos. Y los valores de los parámetros entomológicos son constantes en un cierto periodo. Porque hay un problema que se llama estacionalidad, que no se ha estudiado en esto, que es lo que nosotros estudiamos, que es cuál es la influencia de la estacionalidad. O sea, por ejemplo, supongamos que ahora estoy en un periodo en que el R0 es menor que 1. Pero ese periodo se acaba dentro de 2 meses. Y con la condición inicial de mosquitos que había aquí, realmente la población de mosquitos va a tender a 0, pero no le dio chance porque cambiaron los parámetros. Y entonces cuando empiezo con los otros parámetros, que el R0 es mayor que 1, estoy en una condición inicial que realmente lo que hace la población de mosquitos es crecer. Entonces el R0 no es realmente un buen parámetro. Y eso, por ejemplo, nosotros hemos estado estudiando ese tipo de cosas. Hemos visto, aquí viene un análisis cualitativo del espacio de fase, de la estabilidad de la solución estacionaria. Este sistema, cuando la capacidad de carga es finita, tiene 2 estados de equilibrio. Un estado de equilibrio que es la solución trivial y un estado de coexistencia donde casi siempre hay una población de mosquitos y pupas constante, y hay que ver cuándo uno es estable y cuándo el otro es estable, porque eso define la situación. Y las cosas que se demuestran, por ejemplo, se demuestra un teorema como este, de que para ningún, aquí dice para todo, perdón, para ningún RM, este sistema tiene soluciones periódicas en la región de interés biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que el propio sistema no genera brotes espontáneamente. Que los brotes se generan por otra cosa. Y se generan por la estacionalidad. Porque la estacionalidad implica una cierta periodicidad en los coeficientes, en los parámetros entomológicos, y esa estacionalidad es la que genera, esa periodicidad en los parámetros es la que genera soluciones periódicas que pueden ser estables, y por eso es que cada cierto tiempo aparecen brotes inesperadamente. ¿Bien? Y entonces aquí aparecen, desde el punto de vista matemático, aparecen problemas muy interesantes de no solo de lograr la estabilidad de la solución trivial, que es lo que buscan los epidemiólogos, los entomólogos, la estabilidad de la solución trivial, de alguna manera, cómo cambio los parámetros entomológicos para que el R0 se mantenga menor que 1, sino hay que ver, si queremos resolver el problema a largo plazo, es ver, estudiar la estabilidad en qué rangos de los parámetros la solución periódica que se genera es estable, y cómo se destruye la estabilidad de la solución periódica. La solución periódica se genera por un proceso de bifurcación de una solución estacionaria inestable. ¿Cómo se puede revertir eso? Ese es el problema. Entonces, se hace el análisis cualitativo. Por ejemplo, mire, este es el caso en que RM es mayor que 1, en que es el caso peligroso. En ese caso, las soluciones tienden al estado de equilibrio, ¿cómo se llama? De mutua, ¿cómo se llama? Sí, ese que puse, el metil de P tilde. Y en el caso en que RM es menor que 1, las soluciones tienden a 0 todas. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que calcular. Este es un gráfico muy interesante de una tesis de una estudiante mía, de que se ve, fíjense, estos numeritos que están aquí abajo, que están aquí, es el tiempo en días que demora una condición inicial, este es P. Aquí están, ¿cómo se llama?, normalizados la población inicial de pupas y de mosquitos. Están normalizados, o sea, realmente P dividido entre C y M dividido entre C, donde es la capacidad máxima de los criaderos. Y entonces dice este cuadrito,
que si usted está por aquí abajo, o sea, si usted tiene una cantidad pequeña de mosquitos en el ambiente, entonces se va a demorar muy poquito tiempo en acercarse al estado de equilibrio cuando RM es mayor que 1. ¿Está bien? Se va a demorar. Pero, no, perdón, cuando está por aquí arriba. Cuando está por aquí arriba, cuando la población de mosquitos es muy grande, usted se va a demorar poco tiempo en llegar al estado de equilibrio, porque el estado de equilibrio es una cantidad distinta de 0. ¿Bien? Pero cuando usted está tiene muy pocos mosquitos en el aire, se va a demorar mucho. Pero este no es el caso importante. El caso importante es esta otra lámina cuando RM es menor que 1, que esta es la que destruye la idea de los entomólogos de que hay que estudiar el R0. Porque cuando usted está por aquí arriba, quiere decir, hay muchos mosquitos en el ambiente, pero de pronto está en un periodo desfavorable para los mosquitos, donde R0 es menor que 1 y dice, ya la hice, la población va a tender a desaparecer. Pero el tiempo que demora, estando en una población de mosquitos muy alta, el tiempo que demora la población de mosquitos en acercarse a 0 es del orden de 140 días. 140 días son casi 5 meses y en 5 meses ya cambió la estación y ya todo lo que uno calculó para el R0 no sirve. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas es interesante porque dice que hay que estudiar estos problemas no con coeficientes variables en general. Bien, miren, la estacionalidad, una cosa muy importante, voy a hacer énfasis un poquito en esto. Esto es una de la Secretaría de Salud, de casos confirmados de dengue entre 2014 y 2015, los confirmados confirmados y probables. O sea, los confirmados están en línea continua, los probables en línea, ¿cómo se llama?, punteada. Los probables fueron calculados de alguna manera, estos son los cálculos, las predicciones que se hicieron, y realmente lo que hubo. Están muy lejos de la predicción. La predicción era catastrófica, que es lo que ha pasado siempre cada vez que se hace un análisis de este tipo, lo que se hizo con el H1N1, y no pasó nada. ¿Está bien? Entonces, eso es de la Dirección Nacional de Epidemiología. Y ahora tomamos nosotros este modelo y empezamos a meter algo que es fundamental. O sea, realmente los parámetros entomológicos dependen de muchas cosas, pero fundamentalmente dependen de temperatura y de humedad. De cómo varía la humedad relativa, y eso está muy relacionado con la época de lluvia y la época de seca. Entonces, lo primero que hacemos es estudiar la dependencia con respecto a la temperatura. Resulta que hay artículos, o sea, este artículo, ¿conoces este de Young? El artículo este de Young. Es un artículo de Young es un artículo muy importante, donde se da cómo dependen los parámetros entomológicos de las variaciones de temperatura. ¿Está bien? Y entonces, con ese artículo, obtenemos que esta es la dependencia de los parámetros entomológicos. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de los mosquitas, ¿cómo va variando con la temperatura? Fíjense que la tasa de mortalidad empieza a aumentar con temperaturas ya mayores de 30 grados. De hecho, la tasa de mortalidad baja entre 24 y 30. 24 y 30 grados es la temperatura ideal para el mosquito. Fuera de eso ya empieza el mosquito a sentirse mal. ¿Está bien? Empieza a aumentar la tasa de mortalidad. Y así con el resto, las tasas de transición de mosquitos en estado acuático a mosquitos en estado adulto, la tasa de oviposición, cómo cambia en función de la temperatura. ¿Bien? Entonces, uno puede ver con eso cómo varía el número reproductivo básico en dependencia de la temperatura, que es el que dice en una generación cuántos mosquitos son descendientes de una mosquita. Y fíjense que eso, la temperatura óptima es 28 grados, es cuando en 28 grados se puede esperar que una mosquita genere hasta 100 mosquitos adultos en una primera generación. Mientras que cuando, por ejemplo, la temperatura está cerca de 15 grados, prácticamente nada. ¿Bien? Y entonces ahora miren, esto es un resultado de nuestro trabajo. Esto es todo un artículo donde seleccioné lo super ultra fundamental. Miren, aquí nosotros tomamos de 8 estados de la República, este es un ejemplo con Baja California, no lo traje todos porque se complica mucho esto, traje 2 estados significativos,
donde aquí están en línea roja, en línea verde y en línea azul. Estas son las curvas de temperaturas mínimas, medias y máximas en el estado durante 50 semanas, durante todo el año. Es el registro de las temperaturas. Y entonces lo que hace la Secretaría de Salud es tratar de ver con qué temperatura, a qué temperatura es la temperatura más favorable para que hayan brotes de mosquitos. Y la conclusión es que como esto que está aquí son los brotes, esto está diciendo de los brotes, o sea, la cantidad de individuos, esto está en miles, 35.000 individuos como por acá, por la semana 44, por ahí aproximadamente, y entonces dicen, es que cuando la temperatura que realmente está asociada, que caracteriza la aparición de brotes, es la temperatura máxima. Porque, y eso es una conclusión más o menos importante, porque en todos los casos en que se estudian estas cosas de epidemias y todo eso, generalmente se utiliza como criterio la correlación entre los brotes y la temperatura media. Entonces ya la Secretaría de Salud está asumiendo que la temperatura máxima. Y nosotros hicimos lo siguiente, dijimos, bueno, vamos a tomar estas curvas de temperatura, mínimas, medias y máximas, y vamos a meterlas en el modelo. Porque ahora estoy comparando no con el brote, o sea, no estoy comparando temperatura con brote, sino estoy con el modelo voy a calcular las poblaciones de mosquitos, cómo han ido evolucionando, con respecto a la variabilidad de la temperatura mínima, media y máxima, y voy a ver cuándo aparecen brotes de mosquitos, y voy a tratar de correlacionar los brotes de mosquitos con el brote de la enfermedad, que es lo lógico. No la temperatura con el brote, sino el brote de la población de mosquitos con el brote de la enfermedad. Y eso es esta gráfica. Resulta que la curva roja da cómo se comporta la población de mosquitos si considero en el modelo la dependencia de los parámetros entomológicos con respecto a la temperatura máxima. La verde da el comportamiento si considero la dependencia de los parámetros entomológicos con respecto a la temperatura media, y la azul con respecto a la temperatura mínima. Y resulta que cuando se hace el análisis de la correlación, la máxima correlación se obtiene, la obtiene uno, fíjese, aquí tiene con la temperatura máxima, la media y la mínima, cuando lo que uno toma para definir los parámetros entomológicos es la dependencia con respecto a la temperatura mínima, ni la media ni la máxima. Es cuando se obtiene la máxima correlación, porque en ese caso la correlación entre la curva de la población de mosquitos y la curva de los individuos de los casos de dengue es máxima, es 0.786. Pero además no solo eso, sino que además precisamente el mejor retardo, bueno, se obtiene con el modelo con la temperatura media, pero se obtiene el menor retardo, quiere decir que 4 semanas son lo que hace falta desde que la población de mosquitos creció al máximo hasta que la gente empieza a salir acá y todo el mundo está infectado, hasta que hay un brote de individuos infectados, lo cual es muy lógico. Mientras que si eso lo hiciera con la temperatura máxima, que es la que dice la Secretaría de Salud, es imposible, porque se demoraría 29 semanas desde que surge el brote de los mosquitos hasta que surge el brote de los individuos infectados. 29 semanas no es una barbaridad. ¿Está claro? Bien, entonces, y aquí está el caso de Michoacán, que es muy interesante. Por el caso de Michoacán resulta que con la temperatura sola, no se puede ajustar la población el crecimiento de la población de mosquitos a los datos que tiene la Secretaría de Salud sobre los brotes en Michoacán. Fueron también por la semana 40 y tantos. ¿Está bien? No se pueden ajustar. Fíjense. Y entonces aquí dijimos, bueno, ¿qué otra cosa, aparte de la variabilidad con respecto a la temperatura? Pues dijimos, bueno,
vamos a ver la variabilidad con respecto a la precipitación. ¿Bien? La rojita y la azulita, este es el modelo donde incluimos la dependencia de la precipitación. Ahora, cuando hay precipitación, hay un fenómeno interesante. Ya no se utiliza el mismo modelo, se utiliza este modelo, que es un modelo con diapausa. ¿Diapausa qué quiere decir? Cuando hay poquita precipitación, poquitos charquitos, poquitas posibilidades de criaderos, los mosquitos no eclosionan. Los huevecillos se quedan en diapausa, en estado de latencia, y empiezan a eclosionar cuando vienen las lluvias. Entonces aquí incluimos ese fenómeno. O sea, hay un término aquí que es que quiere decir, este término mide el crecimiento de la capacidad de carga, la velocidad de crecimiento de la capacidad de carga con respecto a la precipitación, al volumen de precipitación. Y este término H punto lo pusimos así como H punto y no como de H de T, para denotar que es un dato que hay que dar, que tiene que ver con la velocidad con que van incrementándose las precipitaciones. ¿Bien? Y haciendo eso, con el análisis que se tiene, los datos que se tienen meteorológicos de Michoacán, de cómo han ido variando las lluvias en todo el periodo en todo ese año, entonces encontramos que la población de mosquitos ha ido creciendo así, que se ajusta perfectamente. O sea, que lo que hay que considerar aquí fundamentalmente no es tanto la dependencia de la temperatura, la variabilidad con la temperatura, porque es muy uniforme la temperatura ahí todo el año, sino las lluvias. Eso quiere decir cosas importantes, que en un caso puede ser que lo más importante sea un factor para poder explicar qué es lo que está pasando, y en otro caso otro, pero sí una dependencia de alguna variable externa. Y entonces, este modelo, que considera la diapausa, sí muestra una correlación satisfactoria entre la población de los mosquitos y los casos de dengue reportados, y es posible calcular el tiempo de retardo entre el brote de mosquito y el brote de casos de dengue, no lo puse acá. Esto es lo importante, se pudieron identificar 3 factores que influyen en los brotes de dengue. Un factor es el aumento en adecuación biológica al fitness en estaciones con temperatura óptima para el mosquito, o sea, como la temperatura óptima, la temperatura entre 24 y 30 grados, es la óptima. Ahí es donde, cuando hay periodos con esa temperatura, ahí es donde aparecen los brotes de dengue. Segundo, el aumento de criaderos debido a las precipitaciones fluviales que se mezcla con el fenómeno de diapausa. Esas 3 cosas. Y eso es una recomendación a la Secretaría de Salud, hacer atención a eso. Y ese análisis lo hicimos en 8 estados. En 8 estados. Entonces, para distintas regiones los mecanismos tienen distinta importancia relativa y es posible identificar cuál es el mecanismo más importante en cada región, y es importante la identificación de los mecanismos y su importancia para poder implementar estrategias de control eficientes. Entonces, aquí ahora viene, voy a pasar muy rápido esto también porque no quiero extenderme demasiado, es la parte del control. ¿Qué hicimos aquí? Hicimos un estudio primero de cuáles son las épocas favorables y poco favorables. Yo decía primero desfavorable, pero los entomólogos me dijeron, no, desfavorable no hay ninguna época para un mosquito. El mosquito siempre está. Hay favorable y poco favorable. La única época desfavorable es cuando hay una perturbación meteorológica, hay lluvias locas de esas, un huracán, desaparecen todos los mosquitos, pero desaparecen muchas más cosas también, ¿no? Entonces, eso es lo desfavorable. Pero en condiciones normales, todos los periodos se dividen en un inicio, que no tiene que ser el inicio del año, pero inicia una serie de meses de épocas poco favorables, que es decir, hay pocos mosquitos, ¿está bien? Hay poquitos mosquitos en estado adulto en esa época, no hay condiciones. Después viene una época favorable donde se destapa la población de mosquitos y de nuevo otra época poco favorable. En lo general. Puede ser que en unos lugares puede ser que desaparezca una de las colas, o puede ser que se acorten o que se alarguen, todo eso. Precisamente un estudio importante que tiene que ver con la última parte de esto que estamos haciendo ahora es el problema de zonificación del territorio mexicano completo para
que tiene tres componentes. Una primera parte es, ¿cómo se llama? Descontar una serie, de hecho le llamamos, ir más adelante rápidamente para enseñarles la metodología de la segmentación. Bien, no, aquí. Bien, a ver dónde pusimos lo de rango de valor de los parámetros, movilidad humana. Las etapas de la segmentación. Hay una primera etapa que es discriminación, eso ya lo hicimos en el mapa de México, porque la gente dice, a ver, en las zonas con densidad urbana menor que tanto, ahí no es importante, no es tan importante. Claro que localmente, no es importante si pensamos en la posibilidad de que se genere una pandemia, porque esos son lugares alejados, donde va a haber muy poca gente, a lo mejor se enferman, pero no pasa nada, de ahí no se extiende. Y si se enferman 30 gente, bueno, mala suerte para ellos, pero no les va a pasar nada tampoco. Se van a enfermar y ya. Entonces, descontando los espacios de los lugares de baja densidad humana, descontando los lugares no poblados, que son todas las zonas boscosas, todo eso, y descontando los lugares que están por encima de 1500 metros, donde se supone que no haya EVES, todo lo demás hay que clasificarlo. Y entonces, en esa clasificación se hacen dos partes. Una parte de segregación, que es lo que estamos ahora enfrascados, que les voy a mostrar en un momentito, bueno, se los muestro rápido. Y una parte de agregación que todavía no hemos hecho. La parte de segregación consiste en definir una serie de criterios de qué es lo que vamos a tener en cuenta para que en una región del país existan se cumplan, haya uniformidad en ciertas condiciones importantes desde el punto de vista meteorológico, geográfico, etcétera, para que haya mosquitos. Bien, entonces para que haya uniformidad. Entonces lo que se hace para eso es definir una serie de funciones criterio, por ejemplo, que corresponden a factores biogeográficos como son altitud, pluviosidad, temperatura, etcétera, que haya uniformidad en todas esas cosas. Y entonces, y esto lo hacemos también, es como se hace en un instante determinado, en otro instante determinado, en otro instante determinado, y después que se ve en cada momento la segmentación, cómo queda la segmentación del territorio nacional de acuerdo a esa uniformidad de factores, entonces ahora se hace el análisis a lo largo de todo un periodo para ver cómo obtener segmentos que no dependan del tiempo. O sea, la segmentación no depende del tiempo. O sea, que en una zona determinada, en un segmento determinado, yo puedo asegurar que hay el mismo periodo, aproximadamente con un factor de error, el mismo periodo poco favorable, después el mismo periodo favorable y de nuevo el mismo poco favorable. De manera de que ahí uno puede considerar que los parámetros entomológicos son constantes y toman dos valores nada más, uno en el periodo favorable y otro en el poco favorable, que son los promedios de los parámetros que dicen los modelos de Young. ¿Está bien? Eso es lo que hacemos. Y con eso, bueno, de hecho, ya esto está hecho a nivel, esto me lo voy a pasar muy rápido, está hecho a nivel de considerar que el territorio mexicano es el cuadrado 0,1 por 0,1, cómo se va haciendo. Aquí lo único que uno pone, por ejemplo, van a haber muchas más cosas de este tipo. Esto es, en ese instante, la distribución de los parámetros que queremos. Por ejemplo, temperatura. Esta es la distribución de temperatura que hay en ese momento. Cada cuadrito, esto está dividido en, no me recuerdo en cuántas partes pequeñitas, pero las zonas sombreadas son las de mayor temperatura. Esto está hecho nada más como un ejemplo, no está llevado exactamente al territorio mexicano, pero se tiene esa información. Y aquí algún otro parámetro. Y después uno empieza con esta información, uno empieza a dividir, dice, a ver, estos son los posibles candidatos, vamos a ver todo el territorio, ¿se mantiene uniforme con respecto a temperatura? No. Entonces no segrego a nadie de aquí para acá. Después, divido en 4. Cada una de estas 4 partes, por eso es un modelo diádico, por eso, voy dividiendo de 2 en 2.
Bien, y entonces, ¿se mantiene alguna de estas componentes con características constantes en todo el territorio nacional? No, entonces no hay nadie segregado. ¿Divido de nuevo? Tampoco. Estos cuadrados son muy grandes para que tengan uniformidad. Pero cuando ahora vengo a la siguiente división, resulta que saco que efectivamente estos de aquí se pueden segregar, porque ya estos tienen una cierta uniformidad, y los demás no. Y entonces sigo segregando. En el siguiente paso divido ahí, y veo que pues, entonces puedo sacar, por la uniformidad puedo segregar los que estaban acá, los puedo pasar para acá, los que estaban aquí también los paso, los que estaban acá también los paso, y así, y sigo este proceso, y así, hasta que llego finalmente a un mapita de este tipo, donde cada una de estas cuadraditos que hay aquí, este o este más chiquito, tengo aquí esto para que... Estos tienen una uniformidad con respecto a todas las restricciones que yo puse, a todos los criterios que enuncié. Y después lo que tengo que hacer de alguna manera eso, o bien se superponen esas cosas en diferentes periodos, o lo que está haciendo la persona que está trabajando en esto es hacerlo simultáneamente. O sea, incluir en la segregación los datos como dato adicional, como criterio, lo que pasa en diferentes instantes de tiempo. Y después viene la parte de agregación, que es como esto, que es un choricito ahí, que ahora tú vas a ver, por ejemplo, y dices, este con este chiquitito, y este chiquitito de acá, y este otro de acá, y este otro de acá, y este otro de acá, tienen más o menos el mismo comportamiento. Entonces, ¿cómo los uno para segmentar? Para hacer una clasificación del territorio. Van a haber muchas cosas que se van a discriminar, porque hay lugares que tienen altura mayor de 1500 metros, porque hay lugares, todo eso. Y al final se obtiene esto. Sí, un momentito. Entonces, vuelvo atrás rápidamente. Eso es lo que se hace. Y entonces, las dos cosas importantes que faltan aquí por mostrar es el problema de la movilidad, que es un problema de movilidad no solo humana. O sea, acabamos de escribir un artículo muy interesante sobre la movilidad de criaderos. O sea, resulta que una de las cosas que más afecta a la generación de brotes en ciertos lugares es el trasiego de llantas usadas en México. Eso se ha visto en otros países, porque dentro de las llantas van los huevecillos enquistados. Salen de un lugar donde no hay peligro, porque no hay lluvia, no hay nada, y llegan a Veracruz, llueve, y se forma un brote de la nada. El trasiego de llantas usadas. Hay un artículo completo escrito sobre eso, muy interesante, de cómo eso explica cómo se han generado brotes en muchas partes del territorio mexicano. Entonces, lo que hacemos ahora aquí es meter el control. No voy a irme en detalles. Los controles se meten de qué manera, fíjense. Se supone esto mismo, que hay un periodo poco favorable, uno favorable y de nuevo poco favorable, y en los poco favorables los parámetros entomológicos toman un valor y en el favorable otro. Y con esos valores decimos, en el periodo favorable, ¿qué tenemos que hacer? Matar mosquitos en el aire, fumigar. Eso fundamentalmente, y usar herbicidas para matar larvas. Esas son las dos estrategias de control importantes. Mientras que en el periodo poco favorable lo que hay es aprovechar y eliminar criaderos, porque hay pocos mosquitos en el aire, para que cuando venga el favorable no haya problema. Bueno, eso está incluido aquí en qué. Fíjense, U sub 1 en T es una función positiva que se agrega a la tasa de mortalidad de los individuos en estado adulto. Entonces hay una correlación. El U sub 1 en T es una medida, ahí está correlacionado con el tipo de químico, ¿cómo le llaman? Del plaguicida, el tipo del plaguicida que se usa. ¿Bien? Que lo que hace es aumentar la tasa de mortalidad de los mosquitos. ¿Bien? Y este término U sub 2 tiene que ver, esto es la tasa de transición de larvas a pupas. ¿Bien? Y lo que yo hago cuando aplico un larvicida es hacer que se mueran las larvas y por lo tanto van a pasar menos larvas a pupas. Por eso disminuye
la tasa de transición. Entonces, el control aquí está metido en esta función y en esta función. Y con esas dos funciones se resuelven problemas de control. No voy a explicar el caso, este es el caso del periodo favorable, no voy a explicar el poco favorable, con diferentes estrategias. Fíjense, la estrategia, voy a mencionarles estas estrategias que están en pares. La estrategia 1 es utilizar un insecticida de alta letalidad pero que es costoso. O un insecticida de baja letalidad pero que es barato. ¿En qué se mide eso? En que este numerito, la eficacia del insecticida costoso es 0.8, mientras que la del barato es 0.2. ¿Bien? Y entonces aquí uno elige los pesos, porque fíjense, en este problema B1 es el peso que le doy a lo que cuesta el insecticida costoso. Entonces estoy dando un peso muy grande a eso para que no me cueste mucho. ¿Bien? Y le estoy dando un peso más pequeño a lo que cuesta al costo del insecticida barato. Entonces por eso son estos valores de acá. Bien. En la estrategia 1 es insecticidas costoso barato. En la estrategia 3, 1 y 2, 3 y 4 son larvicidas costosos o baratos. Eso se refleja en estas cosas. En la estrategia 5 y 6 es insecticida costoso con larvicida costoso. Uno diría, esta es la buena, porque ahí todos son, como son los que cuestan más, son los que tienen más eficiencia, y esos acaban con todo. Pero el problema es que yo quiero minimizar costos. Y al final resulta que esta estrategia, utilizar un insecticida barato para matar mosquitos en el medio ambiente y un larvicida costoso, es la estrategia óptima. Y eso se refleja aquí, en estas curvitas. Fíjense, esto corresponde a la estrategia 7. La estrategia 7, quiere decir, este es cómo va disminuyendo la población de mosquitos cuando yo utilizo un insecticida barato con un larvicida costoso. Y además, aquí abajo se dice cómo se aplica. ¿Cómo se aplica? O sea, uno aplica el insecticida barato hasta este punto, ¿bien? Y el insecticida costoso hasta este punto, a ver cómo es, insecticida barato. Entonces, aquí uno está aplicando el larvicida, este es el larvicida costoso, lo aplica hasta aquí y después lo deja de aplicar, ¿bien? Y el insecticida, aquí está el larvicida también, ¿dónde está el insecticida? Aquí está, aquí arriba. El insecticida, como es costoso, pues lo voy aplicando de esta forma, ¿ves? A intervalitos así durante todo el tiempo. Con el criterio de minimizar en lo posible la población de mosquitos, mira, aquí está. Esto quiere decir que estoy minimizando la población total de mosquitos adultos, minimizando la población total de mosquitos en estado acuático y minimizando los costos de las estrategias. ¿Está bien? En la función objetiva. Bien, eso es el resultado importante de esto. Esto tiene que ver con la movilidad de criaderos, cómo influye, por ejemplo, la población infectada, no me recuerdo en qué estado de la República es esto, en dependencia de que le lleguen, aquí es, de que le lleguen, fíjense, cuando llegan llantas usadas, cómo aumenta la población de individuos infectados. Y si no llegan llantas usadas, entonces se mantiene la población de individuos infectados más baja. Pero cómo eso, en las zonas rurales, que es de donde salen las llantas usadas, cómo ese trasiego mejora la situación en las... O sea, la empeora a donde llegan, pero la mejora de donde salen. Eso es lo que se demuestra que es muy natural. Bien, entonces, miren, nada más que lo digo muy rápidamente, efectos espaciales de movilidad humana. Esto es nada más para mostrar que en una ciudad, en una gran ciudad, hay una distribución muy, a veces, muy compleja de la población, de la densidad de población, de los posibles criaderos, etcétera, ¿no? Eso lo hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, en Tokio, fíjense que toda la población está concentrada, más concentrada en una cierta zona, mientras que en Londres está más dispersa. No está claro en cuál de las dos una epidemia de dengue podría ser peor,
Si en un lugar donde está muy disperso todo, en un lugar donde todo está más concentrado. Bien, aquí tienen, por ejemplo, Estambul, Mumbai, etcétera, varios ejemplos de eso. Lo que hemos hecho es desarrollar este tipo de cosas, redes de contactos, pero redes de contactos fundamentalmente no entre personas, sino entre colonias, entre grupos. En una ciudad dividimos la ciudad en grupos y cómo la gente se mueve dentro de la ciudad. Bien. Y cómo ese movimiento tiene que ver con que un individuo que sale infectado de acá puede llegar acá donde no había individuos infectados, pero hay mosquitos, y esos mosquitos infectados entonces lo pican a él y ya empieza a evolucionar la epidemia en este lugar que antes no había, y el individuo se regresó acá como si nada. O también el individuo salió sano de aquí no había ningún problema, llegó acá, aquí lo picó un mosquito infectado porque aquí sí hay, regresó y entonces empezó a transmitir. Y eso lo hacemos, estudiamos modelos de este tipo de cosas, no voy a empezar a explicar ahora, de dónde salen criterios, índices de riesgo. Y se puede explicar en una interacción de ese tipo quién es el nodo realmente culpable de que se esté, o los nodos realmente culpables de que se esté transmitiendo en toda la población de la ciudad la infectación, y que por lo tanto en esos lugares es donde hay que establecer las estrategias de control, fundamentalmente. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto ya, no quiero decir nada más, solamente aquí, como les decía en un principio, los participantes del proyecto, bueno, nosotros somos los que hacemos todos los desarrollos. Aquí estamos colaborando con gente del Instituto Nacional de Ecología, la gente que sabe del Instituto de Ecología, no nacional, el Instituto de Ecología que está en Jalapa, es un instituto CEP-CONACYT, la Secretaría de Salud Pública del Estado de Veracruz, este instituto de la Universidad Estatal de Arizona, el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública de Ecuador y el Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle en Colombia. De hecho, hay estudiantes míos de doctorado que han estado aquí, hay colaboradores que también tienen un contacto muy estrecho con acá. De hecho, esto está relacionado con Carlos Castillo Chávez, esta parte de acá, y estudiantes mías también que han estado aquí en esta universidad trabajando con un grupo muy importante que hay ahí de epidemiología matemática. Muchas gracias.